¿Qué tal amigos de Hobby FM? Yo por lo menos me encuentro acá. Voy a arreglar un poquito la cámara que está un poco... Ahí sí. Eh, ¿Qué tal amigos de esta guarida? Ya nos encontramos en una nueva edición de La Guarida del Búho por hobbyfm.cl. En particular, hemos comenzado un poquito más tarde, ya que estamos adaptando ciertos horarios con respecto a la radio. Ya estamos funcionando con gran parte de normalidad, obviamente hablando a nivel logístico, con respecto a los horarios de distintos programas que han retomado sus horarios habituales. Y en el caso de la guarida también estamos un poco adaptando la funcionalidad con respecto a nuestro horario, ya que yo iba personalmente cerraba el bloque de los días martes, lo cual en la actualidad es un poco complejo, pero estamos de a poco retomando los horarios normales acá en Hobby, donde ustedes pueden encontrarlos a través de todas nuestras redes sociales, como lo ven en la pizarra que tengo atrás en la transmisión de Facebook Live a través de la Guarida del Búho. Me pueden encontrar, por supuesto, todas las transmisiones en mi fanpage, que es La Guarida del Búho en Facebook y también en Instagram. Y también, por supuesto, si me quieren seguir a través de la radio Hobby FM, pueden seguir a través de las redes sociales Hobby FM en Facebook, hobbyfm.cl en Instagram, Hobby FM en Twitter, y también estamos en TuneIn como Hobby FM, tu pasatiempo favorito. Y si tienen alguna duda, pueden encontrarme este programa y muchos otros en nuestra página web, que es www.hobbyfm.cl. Esa es la forma donde ustedes nos pueden encontrar, donde pueden encontrar todos nuestros programas y por supuesto pueden encontrar La Guarida del Búho a través de esta señal catódica online de Chile de Hobby FM. Como dice el CG, que está más abajo de la transmisión en Facebook Live, la pueden encontrar en La Guarida del Búho, y también hice un poco un preview en mi cuenta de Instagram. He querido retomar un poco lo que es hablar sobre literatura, hablar sobre libros y también, en cierta manera, tomar todas estas ideas que en cierta manera hemos hablado desde esta nueva temporada de La Guarida del Búho, de tener distintas ideas importantes en nuestro velador, en la cual nosotros vamos consultando toda nuestra, digámoslo así, nuestra introspección, nuestras ideas personales. Vamos teniendo como un pequeño librero en nuestro velador o en nuestro lugar de confianza, donde podemos consultar todas estas ideas todas las noches o de vez en cuando tenemos algún tiempo libre. Y en particular hemos pasado bastante emociones, digámoslo así, en este tiempo, por lo menos acá en Chile, y hemos dejado un poco de lado en muchas circunstancias si bien está el autocuidado muy presente, pero es como un autocuidado de emergencia, como un autocuidado de manejar ciertas cosas para que no te pase algo malo o para que en cierta manera tú te sientas tranquilo. Pero más allá de eso, en la larga data, si queremos nosotros tener una vida mental sana, tenemos que saber priorizar qué son realmente las cosas que nos importan. Y es por eso que este capítulo se llama Adiós a las cosas. Y hace referencia a un libro sobre minimalismo. No, este capítulo no trata sobre minimalismo per se, pero sí es importante conversar con respecto a qué es lo que es importante para nosotros, y hay mucha literatura importante que nos ayuda un poco a esclarecer y darnos herramientas para en cierta manera ver qué es lo importante para nosotros, y cuando damos ese paso vamos a poder de cierta forma vivir mejor, independiente de que tú tengas muchas o pocas cosas, tengas un buen pasar económico, un mal pasar económico, o digámoslo así, estás en una situación de privilegio o una situación de escasez o en una situación de austeridad. Tener estas cosas claras te van a servir para que las energías que tú tienes, sean pocas o muchas, puedas enfocarlas en cosas que te sirvan a ti, que en cosas positivas. Para eso vamos a hacer una pequeña pausa musical para que de costumbre, para repartir nuestro link de streaming en todas las partes donde ustedes puedan escucharnos. Así que volvemos en unos minutos y volveremos con nuestro tema principal de Adiós a las cosas. Nos encontramos en unos minutitos.
¿Qué tal amigos? Ya estamos de vuelta luego de esta pequeña pausa musical. Estuvimos ahí escuchando un poco de chill wave, un poco para que nos podamos relajar, podamos ponernos un poco a tono con respecto al capítulo del cual vamos a hablar el día de hoy. Como comentaba y como he estado transmitiendo y como he estado comunicando en distintas publicaciones en las redes sociales, Facebook y en Instagram, este capítulo en particular es bastante especial porque quiero tratar un tema a través de la visión de un libro que se llama Goodbye Things. Este libro, que en traducción literal esto es Adiós a las cosas, es un libro de un, digámoslo así, de un minimalista que es bien particular porque esta persona, Fumio Sasaki, un japonés, él mismo no se considera como un gurú del minimalismo, sino que simplemente trató de plasmar su idea de minimalismo en un libro, y este libro fue muy exitoso, ya que este libro muestra el minimalismo no como una tendencia de vida, sino más bien como una herramienta que tú puedes complementar a tu estilo actual de vida. ¿A qué me refiero con esto? De que tú puedes tener cualquier visión de vida, puede ser budista, puede ser agnóstico, puede ser católico, puede ser evangélico, puede ser ateo, puede ser cualquier cosa que tú quieras hacer a nivel espiritual, si quieres ponerle algún nombre. Pero el minimalismo te puede ayudar a que estas ideas se ordenen y en cierta manera puedas, en cierta manera, entender de que hay cosas que están de más, que hay cosas que no te sirven, hay cosas que están apegadas a ti por forma voluntaria y que uno muchas veces de forma inconsciente las mantiene con uno mismo. Pero en particular no necesariamente tiene que ser así. Eh, Ahí sí, estábamos con un poco de sobreganancia en el micrófono, pero ya está solucionado. Y en particular, la idea es que esta forma de esta herramienta, digámoslo así, de entender el minimalismo como una herramienta, más allá de que tú quieras ser minimalista extremo, que quieras ser un minimalista de estos que no tiene ninguna cosa en su casa, que no tiene nada de malo en particular, pero tampoco tiene nada de malo tener cosas. Es muy interesante entender eso. Para esto, bueno, este libro yo lo tengo en forma digital ya porque por un tema más bien de accesibilidad. No he podido encontrarlo en formato físico, siendo que yo soy un habitual lector de formato físico, más que incluso en una Kindle, más que en una notebook, que si bien son herramientas muy útiles, el tema de leer en papel tiene otro sentir. Y creo que tal vez muchas otras personas están de acuerdo conmigo al respecto. Mientras yo les converso, voy a ir buscando algunas referencias con respecto a Goodbye Things. Goodbye Things es un libro que es muy reseñado, que es muy mencionado, que está en todos los lados donde en cierta manera se habla sobre minimalismo. Pero como comenté, este libro no es claramente, como dice su portada, es una visión del minimalismo, pero no está enfocado 100% a eso. Está enfocado más allá en lo que la gente entiende como las cosas, cómo entiende las cosas, cómo estas cosas en cierta manera ocupan espacio de su vida y que podemos ocuparlas para otras cosas más importantes. Eso es como lo que en cierta manera este libro trata de reflejar. Un poco de historia. Este es un libro que fue escrito por un Sasaki en un contexto bastante particular. Esta persona mm, era una persona común y corriente, era una persona, o sea, sigue siendo una persona común y corriente, que en algún minuto de su vida él se vio muy contrariado, se vio en que era todo lo que él era y todo lo que había en su casa no prestaba ninguna utilidad y él se sentía totalmente insignificante, se sentía de que el sentido de su vida no iba en un lugar correcto, sino que iba más que nada por un tema de consumo, ya que como ustedes saben en Japón es una sociedad bastante bastante extraña con respecto, o dicotómica si queremos poner una palabra más sutil. Voy a ponerle la cámara
de doble pantalla para que podamos ver el libro, pero en particular lo que nosotros entendemos como el adiós a las cosas, uy, aquí sí, ahí está, por supuesto, vamos a hacer, ahí sí, ahí logré, tenía un pequeño problema técnico, y que Good Things trata de hablar sobre esta persona, esta reflexión que hizo de él sentirse como una persona totalmente invadida por las cosas, en donde él simplemente era un consumidor más, en una cultura japonesa en donde que es muy dicotómica respecto a lo espiritual y lo material, ya que lo espiritual tienen una gran cultura sintoísta, budista, y que donde es parte muy importante de la vida lo espiritual, pero a su vez también es una sociedad muy materialista, muy consumista, y que han podido un poco aplacar ese consumismo a través de las economías circulares, donde están los distintos Harofs, que son tiendas de segunda mano, donde pueden encontrar cosas de muy buen estado y que la tuvo alguien más y que pudo en cierta manera recuperar su dinero de algo que gastó y que pueda tenerlo otra persona. No es como acá en Latinoamérica, donde estamos en el contexto de construir, producir y desechar, y que ese desecho no se hace nada con él, sino que simplemente se acumula en un vertedero, y que de a poco estamos introduciéndonos en el tema del reciclaje, y que son toda esta cultura más consciente con respecto del tiempo de vida que pasan las cosas. Y en particular, este libro habla de esta experiencia de esta persona en donde quiere cambiar este sentido de la vida. Se da cuenta de que todas estas cosas no lo hacían feliz, y que en cierta manera tenía un apego netamente cultural. Y él experimentó en cierta manera él desocupando su pieza, ya que sabemos que en Japón los espacios de viviendas no son muy grandes, son bastante pequeños, bastante reducidos, bastante escasos también. Decidió desocupar su pieza, en donde él tenía lleno de cosas, muchas cosas, consolas, DVD, libros, de todo tipo, puede uno decir que cosas más útiles que otras, pero llegó un momento donde él se empezó a desechar de estas cosas y empezó a darse cuenta que tenía más tiempo para él, porque tenía que preocuparse de menos cosas, de ordenar menos cosas, de limpiar menos cosas, de ordenar menos cosas, y se dio cuenta que que él se estaba dejando muy de lado por darle importancia a cosas que no lo merecían. Y es ahí donde este libro radica su idea. Radica una idea por supuesto, de minimalismo, pero radica la idea de que el minimalismo tú lo puedes ocupar como una herramienta para sacarte de encima muchas cosas que ya no te prestan ninguna utilidad. No simplemente como cosas materiales, sino que también con ideas, con costumbres, con formas de ver la vida, y que te permiten viajar más liviano. Y al viajar más liviano te permite hacer más cosas, tienes más libertad de hacer cosas. Eso es un poco por donde va el libro de Adiós a las cosas. Ahora, si queremos hacer un poco de reflexión, quiero recopilar un poco de material gráfico que les quiero compartir. Así que mientras hacemos esto, voy a ir a una pausa comercial para que podamos poner atención a esta transmisión con respecto a el desapegar de las cosas, y en cierta manera también hacer lo mismo cuando nosotros cerramos un año, sobre todo en este año del 2019. ¿Qué les parece que nos vayamos a una pausa y seguimos con este capítulo, que es un poco especial, un poco más reflexivo, un poco más relajado, en el cual nosotros queremos un poco decir adiós a las cosas, y no solamente adiós a las cosas, sino que adiós a todas esas cosas que están un poco de más en nuestra vida?
Estamos de vuelta con este capítulo especial de recopilación, este capítulo especial de reflexión de este año 2019 y a principios de 2020, en donde decimos un poco adiós a las cosas. Bueno, por supuesto, este es un nombre de un libro, cual nosotros estamos hablando, que es de Fumio Sasaki, que habla sobre su experiencia con respecto a cómo su desapego a las cosas le permitió tener una mejor vida, cómo esta herramienta también podemos ocuparla también a nuestro gusto, cómo podemos también entender la vida un poco mejor cuando no tenemos que preocuparnos tanto de las cosas. Como lo había comentado en la sección anterior, hay muchas fotos con respecto a cómo esta persona vive actualmente. Como vemos en la transmisión de Facebook Live, si no la están viendo, pueden seguirla en mi fanpage, que la pueden encontrar como La Guarida del Búho en Facebook. Acá vemos a Fumio Sasaki en su setup habitual de su casa, en el cual obviamente esto es una posición un poco más extrema, en donde él decide no tener cosas, sino que tener las cosas básicas: un escritorio, una silla, un computador para poder trabajar y comunicarse, y tal vez algún otro sistema de ventilación, y eso es todo. Y también manejar ropa simple, que es algo bastante interesante. Por ejemplo, acá les muestro en grande más bien el setup donde él está. Como ustedes pueden ver de que él simplemente no tiene nada en su casa, sino que tiene una gran cantidad de espacios vacíos, espacios limpios donde pueda entrar la luz y puedas también llenarte un poco de energías. Es bien real todo este tema de que cuando uno acumula cosas o acumula cierta cantidad de sentimientos o de cosas en particular que no nos benefician, que no nos van digamos en pro de nuestras metas, nos agotamos, nos cansamos y caemos en un círculo vicioso, en el cual yo le doy más importancia a los recuerdos pasados, a las malas experiencias anteriores, en vez de estar abierto a tener nuevas experiencias y tener experiencias positivas. También hay otra imagen que también es bastante particular, que tiene que ver con cómo esta persona tiene su closet. Acá, como ahí nosotros también podemos ver, maneja un solo closet, ya que, como habíamos comentado anteriormente, en Japón las piezas y las viviendas son muy pequeñas, entonces trata de manejar lo justo y necesario. También, obviamente, ya está un poco ya opción personal, de que también busca tener un look minimalista, en el cual, no sé si ustedes recuerdan algún capítulo de Charlie Brown o de Snoopy, como quieran llamarlo, en donde Charlie Brown tenía la misma ropa en su closet y repetía 4 o 5 veces. Lo mismo en el laboratorio de Dexter y muchas otras referencias de otros dibujos animados tienen que ver mucho con esto, de que me quiero preocupar menos de las cosas y preocuparme de las cosas que tengo que hacer, de lo que yo tengo que hacer por mi vida. Eso es bien interesante también, que también lo muestran, digamos, a nivel físico, de que ya no quiero gastar tiempo en nada que no me sea de utilidad. Obviamente esto es una visión súper, digamos, no extrema, sino una visión bien estricta, bien apegada a lo que es un poco el minimalismo, pero como les comentaba anteriormente, no tiene que ver con respecto a las cosas de que si tú tienes menos cosas vas a ser feliz. No, eso tampoco tiene que ver con eso. Tiene que haber una reflexión profunda con respecto a las cosas. Y este libro fue mucho tiempo solamente de difusión japonesa, y digamos desde hace un tiempo atrás ya viene una una versión en inglés, que es la versión con la cual por lo menos yo he leído, que tiene que ver de la editorial Penguin. Y es ahí donde también nosotros tenemos que aprovechar en cierta manera esta oportunidad de tener este material, de que solamente estaba en una parte del mundo y que ahora podemos también entenderla a través de una lectura en nuestro idioma, y también de una persona que vivió esto. No es de un gurú, no es de un loco de patio, no es de una persona que haya en cierta manera como, encontré la iluminación y voy a hacer la creación de alguna nueva religión, algo por el estilo. No tiene nada que ver con eso. Simplemente una persona de que se dio cuenta de 12 cosas, que son las que yo les voy a mencionar más adelante,
que al tener muchas cosas le impedían ser feliz, le impedían en cierta manera encontrar la felicidad, ya que hemos olvidado un poco de a qué es lo que nosotros venimos acá. Nosotros como personas, y esto obviamente es una visión más espiritual y que no tiene que ver con lo que nosotros queramos, hay personas que de cierta manera piensan que tienen un propósito en la vida, que lo buscan a través de la religión, de algún movimiento social, de algún movimiento de representatividad, de algún colectivo, y ahí es donde la gente busca un poco su propósito. Pero aquí en particular, con respecto a esta visión, una visión mucho más simple, donde podemos ver de que simplemente venimos a ser felices. Eso es como lo que queremos hacer. Y si nos esforzamos en eso, podemos también tener cosas muy interesantes. En particular, quiero compartir 12 cosas o tips del autor de este libro que le permitieron y que le ayudaron a él deshacerse de sus posiciones. Obviamente, esto lo podemos también entender de una forma metafórica, si quieres también entenderlo, como hablábamos anteriormente, de estas cosas que nosotros tenemos ahí acumuladas, guardando polvo, esos pequeños resentimientos, esos pequeños malos sentimientos, todo este tipo de cosas que vamos acumulando, en cierta manera nos atan y no nos dejan ser libres como nosotros quisiéramos. De estas 12 cosas, que en particular también se las voy a compartir aquí en una transmisión de Facebook Live, que ya la tengo ahora mismo, dice que uno de los primeros puntos tiene que ver con descartar la percepción de que tú no puedes descartar tus cosas, de que tú no puedes desapegarte de nada. Tiene que ver con que hay muchas cosas que tienen un coste sentimental, tal vez una prenda de ropa, un libro, alguna cosa, o incluso sentimientos, pensamientos, costumbres, de que yo hacía estas cosas porque mi papá lo hacía, pensaba de esta forma porque mi madre me lo decía, actúo de esta forma porque mis amigos me lo decían. Y en particular hay que descartar esa preconcepción, porque al fin y al cabo tú como individuo, tú viniste de una forma como un lienzo en blanco y que fuiste formándote a través de la cultura en la que naciste, la familia en la que te crió y todo este tipo de cosas. Y esta idea de que tú no puedas descartar cosas viene de por ahí. Y que, como dice acá, que la idea de que tú no estás, eres incapaz, en parte de que puedes hacerte las cosas, es un mito. Sino que cambiando todo, toda tu set de hábitos, puedes tomar una forma de que puedes darte cuenta que tienes muchos excesos, de que tienes exceso de malos recuerdos, exceso de resentimientos, todas estas mochilas que nosotros llamamos de alguna forma, podemos ver qué tan grandes son y en cierta manera tomar la decisión de deshacernos de ellas porque no nos presentan ninguna utilidad en nuestra vida. También darte cuenta de que ganas más a veces cuando tú pierdes. Hay un dicho bien particular que dice: para ganar tienes que aprender a perder. Y tiene que ver mucho con eso, de que cuando tú eliminas cosas y empiezas a ganar y crear espacio físico, como mostraba en la foto anterior de Fumio Sasaki en su departamento, tú ganas este espacio y que en particular, ahí sí, se me está yendo un poco la transmisión, puedes darte cuenta de que crear este espacio físico te va a crear tiempo, el cual tú necesitas para limpiar, para ordenar, de que tienes que organizar cosas. Si tienes una colección de videojuegos o de libros, tienes que ordenarlos, tener un lugar, tener un mueble, cuidarlo, limpiarlo. Y todo ese tiempo, si tú no tienes esas cosas, ya lo tienes como tiempo libre. Y en tiempo libre, ¿para qué lo dedicas? Para lo que tú quieras. Para lo que tú quieras, para reflexionar, para ejercitarte, para, en cierta manera, darle rienda a ese proyecto que tú querías. Todo ese tipo de cosas te ayudan al tener menos cosas de qué preocuparte. Y otro tercer punto que es muy interesante tiene que ver que es: hazlo ahora mismo. Porque tú no puedes vivir en cierta manera así, sin deshacerte de las cosas, si no tomas la decisión en algún minuto. Esto no tiene que ser de sopetón, no tiene por qué ser de un día para mañana: oye, yo mañana estoy totalmente resuelto. No, es un proceso interno, en donde vas de a poco, eliminando tanto cosas materiales como cosas sentimentales, y también, como dije, esas mochilas personales, irla eliminando a tiempo, y también darse ese tiempo para poder eliminarlos. Y de cierta manera entender de que
al estar liberado de cosas te permite estar más tranquilo. Y al estar más tranquilo puedes hacer mejores cosas y puedes vivir mejor. Y esto es independiente de la situación que tú vivas, independiente de que tú vivas una situación de privilegio, que vivas una situación de austeridad. También hay cosas que esto te sirve, en cierta manera, de depurar espacios, depurar sentimientos, depurar todo lo que nosotros tenemos y que está un poco de más. También primero, y cierto es lo que dice acá, que se comienza lo que las cosas que realmente son basura. O sea, hay cosas que definitivamente son malas, esas descartarlas desde ya. Desde ya tú dices, oye, sabes que en realidad no le voy a prestar atención a esto, sabes que lo voy a eliminar de mi vida. Ya, eso es un punto. Y después venir y minimizar las cosas que tú tienes como múltiples, como en cantidad. Es necesario que de repente tengas tanta ropa, es necesario que compres más ropa, es necesario que tengas 7 zapatillas, es necesario que tengas tantas redes sociales, es necesario que tengas tantos artículos que para hacer la misma cosa. Ver eso es bastante fácil y ahí tú puedes también reducir y es parte de la primera parte de en cierta manera poder liberarte y sacarte estas cosas de encima. También evaluar las cosas que tú no has ocupado en un año y eso tiene que ver en muchas cosas, también con relaciones, con personas que ya realmente tú fuiste creciendo y que ya tienen pensamientos distintos. No tiene nada de malo marcar tus caminos y en cierta manera entender de que esa persona ya se fue de tu vida, de que esa persona ya no está contigo, de que para darle espacio a que a otras personas estén contigo y que te acompañen durante un rato. Y esto puede ser cíclico, puede ser de que haya gente que esté contigo durante toda tu vida, como también personas que van a estar un rato contigo también. También entender ese tipo de cosas te ayuda en tener un poco ese desapego a las cosas. Descartar todo lo que tenga que ver con respecto a la apariencia, de que tiene que ver solamente que es con aparentar, aspiracionalismo, todo este tipo de cosas, de que tú tienes o compraste un auto porque querías tener el auto del año, porque sí, aunque no digo de que en cierta manera uno no tiene nada de malo disfrutar el espacio físico, de que no tiene nada de malo comprarte una rica silla, no tiene nada de malo comprarte ropa bonita, no tiene nada de malo comprarte una consola que te gusta, no tiene nada de malo. Pero si esto tú lo haces por el aparentar o por en cierta manera mostrar un tema de apariencia, es muy desgastante porque tienes que invertir mucho tiempo ahí, no tienes tiempo libre para hacer otras cosas y te ves en cierta manera enfrascado en algo que es totalmente inútil para ti más allá de lo que es la apariencia. Y también otros tips que ya son mucho más, entre comillas, técnicos, pero que son bastante útiles, que tienen que ver con aprender a diferenciar entre las cosas que tú quieres y las cosas que tú necesitas. Eso también es un punto muy importante, porque hay cosas que tú quieres y no tiene nada de malo que tú las quieras, como te dije, tener una ropa bonita, tener alguna consola, algún teléfono, alguna cámara, un set de grabación, lo que tú quieras. Pero tienes que ver con las cosas que tú quieres y las cosas que tú necesitas. Las que tú necesitas tienes que estar ahí, como comida, un techo, vestimenta, cosas de primera necesidad, alimentos, por supuesto, esas cosas que tú tienes que tener y tienes que tener porque son parte de tu vida, te permiten funcionar todos los días. Pero las cosas que tú quieres ahí, realmente ahí tiene que ver con qué es lo que realmente necesitas, qué es lo que realmente quieres. Y ahí es donde está un poco la reflexión interna. Y si es difícil partir, tómale una foto de algún tesoro como quieras tenerlo como alguna memoria. Por si tienes algo sentimental, como una ropa o algún regalo y que tú ya quieres deshacerte, pero no quieres acordarte de él, pero no quieres estar recurriendo siempre a tu memoria, es bueno tener una especie de diario de vida digital. No tiene nada de malo. Tener algún libro donde tú puedas escribir tus pensamientos y también te sirve para depurar. Un poco reflexionar y dejar ir todas esas cosas para dejarlos en un solo lugar. Y también recordar de que organizar no es lo mismo que minimizar. También es bien interesante ese pensamiento, ya que muchas personas dicen, simplemente yo organizo esto, tengo una vida en redes sociales y tengo otra vida en la vida real. No, tiene que ver donde que todo esto conviva en forma normal y que vayas minimizando las cosas que tú no necesitas y no simplemente cambiándolas del lugar. No, o sea, es que voy a limpiar la pieza y voy a guardar todo en el closet. Pero ¿qué pasa cuando hablo del closet? Se me va a caer todo encima. Eso también tiene que ver con un poco recapitular y todo lo que nosotros tenemos en nuestra mente.
dejar ir la idea de dejar algunas cosas just in case, por si acaso, es por si puede pasar, porque eso no va a pasar. No, tú lo compraste porque lo querías y ese momento en particular no va a llegar, a no ser de que tú sepas que en un momento particular vas a usar algo, pero no por si acaso. Eh, y también dejar espacios vacíos crea un estado de que fue usado y que comenzará un nuevo camino. Eso es bien importante. De que los espacios vacíos no tienen nada de malo. No tienen nada de malo. Al contrario, te muestran de que hubo algo ahí, pero que te permiten que fluyan nuevas cosas y que puedas tener algo más ahí. Tiene que ver no solamente con cosas, sino con personas. Si tú dejaste ir personas por distintas situaciones, es para que en cierta manera tú tengas más espacio para ti mismo y también, ¿por qué no?, compartir ese espacio con alguien quien tú quieras. Y algo muy, muy, muy importante, y que yo lo destaco acá, incluso acá en la transmisión en vivo, es decir adiós al pasado. Hay que enfocarse solo en las cosas que tú necesitas aquí y ahora. No sirve de nada de que algo que te pasó hace 3, 4, 5, 6 años y que tal vez te molestó, ir a ese fondo del abismo a recuperarlo y decir, no, sabéis que esto me molesta y voy a ir a enfrascárselo a esta otra persona o voy a hacer esto en particular. No, o sea, si tú lo superaste, ya pasaste por encima de eso, ya pasó tanto tiempo, tienes derecho a hacer las cosas que tú tienes aquí y ahora. Tomar cosas del pasado es lo mismo que retornar a lo que yo era antes y no a lo que tú eres ahora. Básicamente eso. Vamos creciendo. Yo en particular, yo ya, digamos, ya no tengo 15 años, por supuesto. Y uno podría decirse, y uno hace un poco el ejercicio de acordarse de esta época de la escuela, cuando uno era más cabro, y uno puede decir, oye, ¿sabes que en realidad qué estupideces dije? ¿Qué tonteras hice? Que tal vez esto lo pude manejar de una mejor manera? Y claro que sí, pero eso parte de tu pasado, y lo importante es de que si tú lo veas así, lo veas como algo que tú ya no necesitas, que tú ya lo viviste, y si necesitas trabajarlo, puedes volver de nuevo al punto 1, donde te eliminas todo lo que es innecesario, lo vas trabajando, pero hay cosas que ya pasaron, y esto no tiene nada que ver con respecto a que las cosas pierdan validez al pasar del tiempo. No, tiene que ver donde que hay que preocuparse del aquí y del ahora, de buscar soluciones del aquí y del ahora, de proyectarse, de tener un buen presente para que el futuro sea mejor, de que el día de mañana sea mejor para todos nosotros. Eso es en particular con respecto a este libro, que es Goodbye Things, Adiós a las cosas. Y quiero dejar un poco estos últimos minutos para hacer la recapitulación de este año de 2019. Estamos a 17 de diciembre del año 2019, quedan un par de semanas, la próxima semana ya es Navidad, y Año Nuevo, después la subsiguiente, y estaremos en el año 2020. En cierta manera nadie pensaría que llegaríamos a este tiempo, nadie pensaría de que llegáramos a este estilo de vivir, y sobre todo en las cosas que personalmente estamos viviendo acá en Chile. Nadie pensaría de que todo esto que estamos viviendo nos iba a ocurrir tan jóvenes, nos iba a ocurrir tan, en cierta manera, tan encima de todo, y que nos ha servido para recapitular de que hay muchas cosas que debemos cambiar. Y es por eso muy importante esto del adiós a las cosas, de que si queremos cambiar cosas, debemos deshacernos de lo que no sirve. Y debemos partir como ese proceso también como un proceso personal, no como un proceso de que otras personas tengan que hacerse cargo, de que las demás personas tienen la culpa, de que yo tengo que ir a hacer tal cosa, enfrentar a tal persona, porque en cierta manera pasó alguna situación en particular en años anteriores y que en cierta manera ya no presenta ninguna utilidad darle una solución a eso, sino que lo que hay que enfocarse es en solucionar las cosas que nos afectan ahora mismo, de dejar un poco las ideas antiguas atrás, de que si estamos un poco en un despertar espiritual, un despertar de Chile, un despertar emocional, o esta revuelta nos ayudó a hacer algo en particular, tiene que ver con respecto a que hemos dejado cosas atrás,
de que no sirve simplemente hablar y gritar las cosas a los cuatro vientos. Hay que procesarlas, hay que hacer algo con ellos, hay que, en cierta manera, eliminar lo que ya no nos sirve. Si consideramos que las cosas que están pasando ahora son complejas y que les están pasando para eliminar estas cosas que no nos sirven, hagamos lo que consideremos necesario. Pero en cierta manera también hay que entender de que hay cosas que hay que dejar atrás, hay que entender de que hay que vivir el aquí y el ahora para tener un buen futuro. Esto no significa que uno tenga que vivir como un algoritmo, como alguien que no tiene una visión crítica, no va por ahí el tema. Va por el tema de que tampoco te puedes aferrar a cosas que ni siquiera son tuyas, cosas en que el cual no tiene, tú aunque pongas todo tu esfuerzo, no tiene nada que ver contigo, hay cosas que ya pasaron, hay que encargarse de lo que viene ahora. Y ser conscientes con eso, de que el aquí y el ahora es lo importante, no necesariamente lo que pasó hace 5 años atrás. De repente, si no se hizo nada con respecto a eso, era porque no era importante en ese minuto, y que si ahora es importante, hay que ver por qué es importante. Analizar el por qué, no simplemente porque yo tomé una serie de sentimientos en mi guata y ahora yo quiero hablar de algo que me pasó hace 15 años. Eh, Hay que ver con cuidado todo este tema. Hay que ver de que no es necesario apegarse a malos sentimientos, no es necesario apegarse a las cosas. Porque, como digo aquí, tienes que enfocarte en el aquí y el ahora. Y el aquí y el ahora puede ser hermoso, puede ser muy bueno para ti. Y eso no tiene que ver con que sean actitudes pacifistas o cosas por el estilo. La rabia también es parte del amor, como dicen algunas otras personas. La rabia, el expresar enojo, el expresar cariño, todo eso tiene que ver con sentimientos, pero tiene que haber una fluidez, tiene que haber un despertar y un progreso, una organización, una articulación, de que no te puedes quedar siempre en el paso 1, debes avanzar a los siguientes pasos. Y es teniendo una carga ligera como que esos pasos van a ser mucho más fáciles de afrontar. Muchas gracias por escucharme en este nuevo episodio especial de La Guarida del Búho. La próxima semana se viene Navidad, así que el 25 de diciembre Hobby estará cerrado más que nada por esta festividad, y el Año Nuevo también. Así que este es un poco un adelanto del cierre de este año 2019, donde esperamos de cierta manera sea un año de dejar ir cosas que no nos sirven, de dejar toda esta cosas que nosotros acumulamos por mucho tiempo, rabias, enojos, discusiones y muchas otras cosas más, dejarlas atrás, procesarlas, entender que no las necesitamos y que queremos hacer nuevas cosas. Eso, chicos, me despido, nos encontramos el próximo año, si es que la próxima semana tenemos transmisiones. Estaré repitiendo este saludo de despedida de este año 2019, y nos reencontraremos en el nuevo año 2020 con Hobby FM, tu pasatiempo favorito y La Guarida del Búho. ¿Qué más decir? Así que eso, chao, chao. Nos encontramos en la próxima semana o en el próximo año, quién sabe.